En este capítulo voy a hablaros del agarre en arqueo, intentando contaros sus cosas buenas y sus cosas malas, y también voy a intentar no ser un talibán. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os voy a deciros si hay que entrenarlo o no hay que entrenarlo. Eso dependerá de las circunstancias y con eso quiero que os quedéis, con los matices importantes de lo que supone a nivel fisiológico, biomecánico el agarre en arqueo, y vosotros, en base a ese conocimiento, podáis tomar una decisión de si creéis en su conveniencia del entrenamiento o no. En primer lugar, os hablaré de sus ventajas, que no son pocas. La primera de ellas, y quizás una de las más fáciles de entender, es que si estamos en una regleta y comparamos un agarre en extensión con un agarre en arqueo, el agarre en arqueo nos va a dar unos cuantos centímetros más de altura. Es decir, de alguna manera, el siguiente agarre va a estar más cerca. Vale, entonces puede parecer algo nimio, pero la diferencia en llegar esto más puede ser de realizar un movimiento con facilidad a no poder realizarlo. Otra de sus ventajas es que aplicamos más fuerza porque también contribuye el pulgar. Entonces, al situar el pulgar encima del índice, nos estamos valiendo de un dedo más para generar fuerza. Otra ventaja es que en regletas muy netas, el agarre en arqueo nos puede facilitar usar una mecánica en la que podemos traccionar más fácilmente del agarre hacia adentro con respecto al agarre en extensión, lo cual nos va a hacer aproximar el centro de masas a la pared con sus consiguientes ventajas. Otro factor a tener en cuenta, sobre todo para gente que no tiene una piel muy buena y que está relacionado con el ejemplo anterior, es que en regletas muy netas o muy afiladas, al cambiar el ángulo con respecto al agarre de la falange distal, el borde de la regleta se nos va a clavar mucho menos en la piel y consecuentemente pues va a ser más difícil que haya un desgarro y nos va a doler menos el agarre. Y por último os voy a hablar de la ventaja más compleja de todas, que es la mayor generación de fuerza en agarre en arqueo que en otro tipo de agarres, que a su vez esta ventaja en algunos casos puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque puede producir un estrés muy alto sobre las poleas. Este factor es el que más voy a desarrollar, porque es el más complejo de todos y es el más interesante para entender por qué se genera más fuerza de agarre y también por qué las poleas están en riesgo. La fuerza de arqueo provoca una tensión 36 veces mayor y 4 veces mayor respectivamente sobre la polea A2 y la polea A4 que el agarre en extensión. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el agarre en arqueo la flexión de IFP, de la interfalángica proximal, está a un ángulo aproximadamente de 90 grados. Imaginemos que el tendón es una cuerda que va desde su inserción hasta su origen. Si tenemos la articulación interfalángica proximal más flexionada y tensionamos esa cuerda que es el tendón, su recorrido natural tendería a desprenderse de esa articulación. ¿Qué impide que eso ocurra? Las poleas, que son unos anillos que ciñen el tendón al hueso para que siga el recorrido curvo pegado al hueso. ¿Qué ocurre si ejercemos mucha tensión en ese tendón a más grado de flexión de la interfalángica proximal? Pues que la tensión que reciben esas poleas es mayor, hasta el punto de que la tensión de ese tendón puede ser tan alta que la desgarre y la arranque. Sin embargo, este no es el único fenómeno que ocurre. Hay una orientación de las fibras de las poleas que hacen que el tendón tienda a deslizar en dirección concéntrica y a generar rozamiento en dirección excéntrica. De tal manera que ese rozamiento producido entre las poleas y el tendón en contracciones isométricas y excéntricas producen un superávit de fuerza por factores pasivos a la contracción muscular. De hecho, Moore y colaboradores fueron capaces de cuantificar cuánto era ese rozamiento, esa contribución por ese rozamiento ajeno a la contracción muscular de la polea 2 con el tendón, siendo un superávit de un 8,6% de fuerza. Entonces, como podemos ver, a mayor flexión de la interfalángica proximal, mayor rozamiento y por lo tanto mayor generación de fuerza por factores pasivos a la contracción muscular. Pero como digo siempre, todos los superávits de fuerza por factores pasivos a la contracción muscular suelen tener un pero, que es que suelen producir un estrés muy alto
en diferentes tejidos, en este caso en las poleas. Sin embargo, a raíz de este mecanismo que os estaba contando, que se llama mecanismo de compresión del tendón, en el que las fibras de las poleas están orientadas de una manera determinada, diferentes estudios han ido vislumbrando que el factor decisivo en la rotura de poleas no necesariamente es la tensión debido a la flexión de la articulación interfalángica proximal, sino a una microfase excéntrica en el que el tendón desliza sobre la polea precisamente en ese sentido que tiene más rozamiento. Entonces sería la suma de la tensión más ese rozamiento ejercido por esa orientación de las fibras de las poleas lo que podría desencadenar una rotura de polea. Sintetizando, el agarre en arqueo tiene un montón de ventajas, pero también tiene ese pero de que corremos mayor riesgo de lesión. Sin embargo, creo que el camino es investigar cómo podemos seguir usando el arqueo corriendo menos riesgo de lesión, es decir, trabajar en la prevención de lesiones. Y en este sentido, es probable, respecto a esto que os estaba comentando del TCM, del mecanismo de compresión del tendón, que precisamente tener un nivel muy alto de fuerza en arqueo también pueda ser un factor preventivo de lesión de poleas al no poder desencadenarse ese mecanismo de rozamiento excéntrico.